como les adelantaba al principio, nosotros no vamos a trabajar con esta clase entidad para llevar nuestra información hasta la vista, pero sí nos puede servir. Entonces vamos a crear en transporte un elemento, un DTO, un objeto de transferencia de datos, y le vamos a poner estudiante DTO. Esto nos va a servir para interactuar y llevar la información desde el nivel de repositorio a la capa de vista. Creo que sí nos va a servir llevar un poco de... copiar un poco esta estructura y nos la llevamos. Entonces seleccionemos de la clase estudiante estos campos y los agregamos en estudiante DTO. Entonces tenemos nombre, apellido, fecha de inscripción, ID. En ID vamos a quitarle el key, ya no lo necesitamos. Y nombres pues se va a quedar así. Nada más que vamos a agregar una directiva que nos va a servir cuando hagamos la construcción de la vista y mostrar una leyenda. Entonces vamos a utilizar la directiva display junto con el nombre, y aquí le vamos a poner que esta propiedad hace referencia a nombre del alumno. Y agregamos el using system component data annotation. Entonces esto mismo se va a utilizar para apellidos. Y luego vamos a necesitar la fecha de inscripción. Fecha de inscripción. Y ya. Y permítanme manejarlo como string, porque solo voy a mostrar la fecha. Entonces, si ustedes pasan por los campos, me indica, estas son advertencias nada más, de que nombres no aceptan null, debe contener un valor distinto de null. Al salir del constructor, nos sugiere crear un constructor e inicializar los valores. Dejémoslo así. Entonces, ya tenemos nuestra estructura inicial. Vamos a estudiante controller y vamos a utilizar nuestro primer servicio. En realidad vamos a utilizar solo un servicio. Entonces nos vamos a la carpeta de servicios y agregamos una carpeta que le vamos a llamar services. Esto es por si vamos a tener más servicios y demás, pero en realidad solo va a ser uno. Y ya vamos a agregar nuestro elemento que se va a llamar estudiante service. Voy a tener que hacer un break antes de continuar con esta construcción, porque antes de esto pues hay que, esta clase va a tener referencia a una interfaz, va a implementar los métodos de la interfaz. Entonces nos vamos a dominio y vamos a agregar dos carpetas. Una se va a llamar, esta va a ser para la interfaz de repositorios, y vamos a tener otra carpeta que va a ser la interfaz a services. Y aquí ya en services ya creamos nuevo elemento, nuestra interfaz, y esta la vamos a llamar y estudiante service. Y aquí en repositorios vamos a declarar un nuevo elemento que se va a llamar y
estudiante repository. Entonces, como les comentaba, en dominio vamos a tener nuestras interfaces que declaran nuestros contratos que vamos a tener. En servicios vamos a tener la implementación de los métodos de la interfaz de servicios. Y en persistencia vamos a tener nuestro acceso a la base de datos. Entonces necesitamos agregar aquí una carpeta que se va a llamar repositorios. Aquí vamos a tener nuestros repositorios de manera formal. Y vamos a agregar el repositorio que vamos a tener para estudiantes. Y le vamos a llamar estudiante repository. Entonces, cuando nosotros instanciamos a estudiante controller, el primer método que va a arrancar es el index. Entonces, vamos a estructurar nuestra consulta al servicio. Para eso tenemos que hacer el constructor de nuestro controller. Ya no me acostumbro. Es ctro tap me faltó mencionarles para el code Snipe. Y vamos a declarar una propiedad para el acceso al servicio. Instanciamos la interfaz de servicios. Agregamos y lo inicializamos. Hacemos la inyección y asignamos, es decir, hacemos i estudiante service igual a i estudiante service, el método que se le va a inyectar desde program. Entonces, ya teniendo eso, vamos a construir la consulta a los estudiantes que tenemos en base de datos. Y esto lo hacemos. Fíjense, voy a hacer un método asíncrono, por eso se agregó. Cuando indico el await, se agrega el async para que espere que se complete la consulta a base de datos. Entonces vamos a crear nuestro primer método que se llama consulta estudiantes. Le decimos que genere el método y le podemos dar F12. Entonces ya tenemos el primer método que vamos a utilizar, consulta estudiantes, y esto nos va a regresar una lista de estudiantes. ¿De qué tipo? Estudiante de TO. Entonces ya tenemos la interfaz del servicio. Lo que sigue pues es implementar dicho servicio. Entonces nos vamos a estudiante service y le decimos que esto va a implementar la interfaz y estudiante service. Fíjense cómo va la cadenita. Primero indiqué el método, ¿no? Y ahora voy con su implementación. Implemento la interfaz. Ya tengo la estructura. Ahorita no está regresando nada. ¿Quién va a hacer la lógica de consulta? Pues el repositorio. Entonces, de igual forma tenemos que inyectarlo. Esto se va a inyectar desde program. Entonces tenemos que declarar una propiedad de tipo y estudiante repositorio.
y en el constructor hacemos la asignación. Acuérdense, CTOR tap y ok, ya me lo completó. Y entonces aquí vamos a utilizar ahí estudiante repository. Decimos que es asíncrono y le decimos que me faltó el operador await y ok, ya con esto ya tenemos la parte del servicio y sigue el repositorio. Le damos F12. Esta va a tener, ya tiene la firma de manera correcta, eso está bien. Nos falta irnos a la carpeta de persistencia, repositorios. Decimos que esta clase va a implementar la interfaz y estudiante repositorio. Entonces decimos, hacemos el using y aquí finalmente vamos a tener la lógica de consulta a base de datos. Entonces, bueno, vamos a construirla. Vamos a decir que vamos a tener un listado de estudiantes. Perdón, ya me estaba acelerando. Entonces decimos que implemente la interfaz y ya ahora sí, me falta inyectar ahora sí el context. Entonces private read only, esta clase ya tiene el acceso a la base de datos como tal. Entonces necesitamos inyectarla. Recuerden que todo esto es una cadenita que viene desde program. Program es donde se hacen las inyecciones. Repositorio. Entonces ya tenemos el constructor, ya tenemos la inyección al context. Entonces ya podemos construir el método. Decimos var estudiantes va a ser igual y aquí viene la magia. Vamos a decirlo que consulte. Decimos que T tiene la referencia a la tabla estudiante y le vamos a decir que lo que haya en T, en la referencia estudiante, lo convierta en una estructura de tipo estudiante de TO y todo esto al final lo va a regresar en una lista. Fíjense que ya tenemos declarada la clase estudiante. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, el ID va a ser igual lo que tenga T, es decir, la referencia a la tabla, más lo que haya en nombres, apellidos. Fíjense que aquí la correspondencia tiene el mismo nombre, pero si, por ejemplo, fecha de inscripción en estudiante de TO es de tipo string, entonces recuerden que t.fecha inscripción que viene de base de datos es de tipo datetime. Entonces tenemos que hacer la conversión para que la propiedad fecha inscripción que viene de base de datos de tipo date se convierta en tipo string, que es la propiedad que requiere estudiante de TO. Entonces aquí nos marca un error porque para utilizar toList así necesitamos la referencia a Entity Framework Core y hasta este momento tenemos creada la consulta. Falta pintar los resultados. Y un error. Estudiantes.
Ok, como le decimos que es así, es asíncrono, tenemos que devolver un task. Listo. Y bueno, falta la referencia a... Dejen que me lo reconozca. Listo. Ya no debe de haber problemas.